Muy buenos días a todos los que estamos aquí presentes y buenos días a todas las que se están conectando. Bienvenidas a nuestro devocional Entre Amigas, a todas y a cada una. Seamos todas bendecidas. ¿Listas? ¿Ya tienen su cuaderno? ¿Ya tienen su Biblia? Bien, vamos a comenzar todas sentadas a los pies del Señor. Y bueno, quiero que me acompañen, vamos a orar. Padre, te pedimos en esta mañana, Señor, que tú nos bendigas, Padre. Y damos gracias, primeramente, Señor, porque es un día que tú hiciste, que tú lo hiciste para que en él nos gozáramos y nos alegráramos. Y soltamos, Señor, ante ti nuestras cargas, nuestros pensamientos, todo nuestro corazón, Señor, delante de ti. Y te ruego, Señor, que tú nos hables a cada una. Mi Dios, me pongo en tus manos, me siento honrada, llena de gratitud por tenernos, Señor, por dignas de portar tu palabra en esta mañana, con humildad, mi Dios, delante de ti, y pido, Señor, que seas tú hablando, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días. Nuestro tema de ahora, vamos a anotar, tiene un título, se llama La digna embajadora sin deudas. Así le podemos poner en nuestro título, La digna embajadora sin deudas. ¿Quién ha experimentado la preocupación, la ansiedad por tener una deuda? Por pequeña que sea o por grande que sea, no importa el monto, es una deuda. Puede ser la renta, puede ser el crédito, la hipoteca, la colegiatura, un recibo, y ciertamente Dios no se equivoca al darnos porque Él conoce nuestra condición, sabe cómo nosotros reaccionamos cuando tenemos una preocupación, una ansiedad. Y Proverbios 22:7 dice: el pobre trabaja para el rico y el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Y la esclavitud es algo que no es algo muy buena, ¿verdad que no? Es algo que hostiga, es algo que oprime, algo que no te hace sentir libre. Y uno se siente muy bien cuando uno tiene una deuda saldada, cuando uno termina de pagar el crédito de una casa, por ejemplo, lo que sea. Este tema, la digna embajadora sin deudas, vamos a pensar que alguna de las que estamos aquí presentes o que están escuchando podría pensar: eso no existe, ¿quién no tiene una deuda? Pero a lo mejor si eres una de las mujeres que tiene una vida holgada, pues podrías pensar: pues yo no me identifico con ese título porque pues yo no tengo ninguna deuda, no debo nada, tengo lo suficiente, soy solvente. Pero vamos a leer un texto bíblico en Mateo 6:12 para enfocar hacia dónde nos lleva este punto. ¿Listas? Ya tenemos Mateo 6:12, anótalo, y dice lo siguiente: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así dice la Escritura, y menciona la palabra deudas y menciona la palabra deudores, ¿verdad que sí? Y este es una de las partes del modelo de oración que Jesucristo dejó a los discípulos y a nosotros para que nosotros aprendiésemos. Y esta oración dice: y perdónanos. Está hablando el que debe al amo. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿A qué se refiere con deuda? Cuando menciona la palabra deuda, está hablando en un sentido figurado, no está hablando exactamente de lo que nosotros relacionamos con algo económico, algo que tiene que ver con este mundo en cuestión de bienes que se adquieren o que se piden prestados, lo que sea. No se está refiriendo, no es exactamente ese el punto, sino está hablando en un sentido figurado y está hablando de algo que se debe como una falta moral, ¿sí? Algo que te hicieron, te hirieron, te ofendieron, ¿sí? O heriste, ofendiste, te dijeron, te dolió,
hiciste que se doliera a una persona. Hablando de deuda, eso se está refiriendo. Y cuando habla de deudor, está hablando de una persona endeudada. En un sentido figurado también, está hablando de un delincuente. Una persona que es un delincuente, tú piensas inmediatamente que es uno que roba, uno que mata, uno que se droga, mata, que hace mucho daño, ¿sí? Pero está hablando también de las faltas morales que tenemos hacia nuestros prójimos. No importa el tamaño, no importa la situación, pero se está refiriendo a que el deudor es un delincuente, es un transgresor contra Dios, ha rebasado los límites que Dios ha puesto a los hombres para que todo marche de manera perfecta. Entonces, el deudor, estamos hablando de una persona que es culpable, una persona que debe, una persona que tiene una obligación con aquel, en este caso, con el que dio la vida, una deuda, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer una parábola para poder nosotros entender un poco más acerca del tema de las deudas a las que se refiere este texto. Mateo 18, 23 en adelante, y dice lo siguiente: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Bueno, yo busqué en internet, cuando veo lo de talentos, no es un tipo de moneda o un valor que nosotros conocemos o que tengamos nosotros ya muy claro, pero está hablando de millones. Alguien le debía millones. Según la cuenta que yo saqué, estamos hablando de unos millones de dólares, por ejemplo, americanos, unos 80 casi millones de dólares. Y bueno, continuamos en el 25, dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Estamos hablando que quedaba despojado completamente de todo, y toda esa familia tenía que trabajar toda su vida, y ni con toda su vida, ni con la vida de toda su familia, ni con todos sus bienes saldaría esa deuda. El 25 acabamos de leerlo, y el 26 dice: entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Dice que se postró, que es una condición de alguien que llega el acreedor en ese momento, y bueno, es una angustia del alma, no sabes cómo resolverlo, no tienes la manera de cómo resolverlo por nada. Imagínense la angustia de ver a su mujer, a sus hijos despojados, sin bienes, esparcidos, porque pues tienen que pagar la deuda. Toda su vida y toda su familia está condenada a pagar esa deuda. La palabra de Dios dice que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hubo una reacción inmediata de aquel amo, de aquel señor, y fue unas características muy únicas que tiene nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso que nos creó. Y son atributos que Dios tiene. Por si alguien no conoce a Dios, alguien de los que está mirando no conoce a Dios, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso y también es perdonador. Y aquí esta parábola o este relato nos da un ejemplo de cómo Dios se conmueve con cada una de nosotras cuando nosotras entendemos nuestra condición delante de Él,
Él se conmueve inmediatamente, este Señor, y es movido a misericordia. Mateo 18:28 continúa diciendo: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndose de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. El equivalente a 100 denarios es más o menos la cantidad, para que nosotros nos imaginemos, de 50,000 pesos. Comparado por lo que él debía impagable, no era nada. Debía, pero a comparación de su propia deuda, a la que fue perdonado, de la que fue perdonado, no era nada. Pero la reacción de él, 50,000 pesos aproximadamente era el equivalente a 3 meses de salario, lo que este le debía al otro. Se fijan que comparado, la otra deuda era ser despojado completamente por toda la vida, de todo y de todos sus seres queridos, para poder abonar a una deuda impagable. Entonces, continuamos en el 29, dice: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Exactamente sintió la misma angustia y exactamente reaccionó como él cuando se le iba a despojar de todo. Se postró ante el amo y suplicó le tuviera paciencia, ¿sí o no? Bueno, la palabra de Dios menciona acerca de la condición de muchos de nosotros cuando nos ofenden, cuando nos hacen tienen una actitud mala con nosotros, cuando se portan mal con nosotros, cómo nosotros podemos reaccionar con las otras personas. Y la palabra de Dios dice que Él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. O sea, Él sí se fue con la ley, Él sí reclamó su derecho cuando acababa de ser perdonado de una deuda impagable. Y nos vamos al 31, dice: viéndolo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así, en el 35 dice la palabra: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si cada una de nosotras hiciéramos un listado de cada error que cometemos continuamente, de pensamiento, de acción, ciertamente no terminaríamos nunca esa lista, sin sentirnos avergonzadas delante de Dios nuestro Padre por nuestras acciones, fuera de la justicia de Dios, ¿sí? Y apelaríamos seguramente a su misericordia, porque esa es la naturaleza de nuestro Padre Celestial, porque Él es misericordioso y Él es perdonador y Él es muy paciente. Repítelo, Él es muy paciente. La palabra de Dios nos describe en la Biblia, si nosotros la leemos completa. Por eso es muy importante que nosotros leamos la palabra de Dios, porque es lo único que revela la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? La única manera de nosotros conocerlo es a través de la palabra. Y la palabra de Dios dice que Él es misericordioso. ¿Dónde lo muestra? En el relato que lo acabamos de ver, porque está hablando una semejanza de cómo es Él, una figura para que nosotros podamos entender quién es Dios y cómo nosotros somos. El Salmo 103, 8
dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Tan misericordioso es Dios. O sea, tenemos que entender esta parte de la naturaleza de Dios para comprender por qué Él nos dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Él no va a perdonarnos a nosotros. Tenemos que entender esa parte de la naturaleza de Dios hacia nosotros en una forma personal. ¿Por qué? Porque Él nos conoce, Él sabe que somos falibles, Él sabe que somos, aparte que fallamos constantemente, somos como la niebla. Ahorita estamos y mañana desaparecemos, nuestra vida es tan corta, estamos tan extraviados, sin el conocimiento total de Dios, que Él envía a su Hijo para que Él nos trace el camino a seguir. Él nos conoce y nos deja una promesa para las dignas embajadoras que al transitar de paso en este mundo de seguro nos vamos a tropezar o vamos a tener alguna deuda con alguien o alguien va a ser deudor a nosotros, alguien nos va a ofender en algún momento, alguien nos va a faltar al respeto, nos va a faltar en muchas maneras. O quizá tú también, en un descuido, podamos nosotros caer en lo mismo. Estamos rodeadas de personas semejantes a nosotros, con necesidad de conocer a quién es el que verdaderamente nos enseña a perdonar, a amar, a tener misericordia. Uno de los lugares más cercanos que nosotros tenemos para aprender este principio que es la misericordia, que es el amor hecho acción, es la casa, es nuestra propia casa. No nos vayamos tan lejos, es nuestra propia casa. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestro esposo, necesitamos perdonarles, necesitamos que nos perdonen continuamente, necesitamos ser perdonados. Ser perdonadas, ¿sí o no? ¿Sabías que la iglesia está conformada por familias, las cuales cada familia, cada una de nosotras que estamos aquí y tú también que estás conectada, somos familias que reflejamos una necesidad muy grande ante Dios de ser salvas, de una necesidad de restauración, una necesidad de amor. La gran mayoría de los problemas entre los miembros de una familia es la falta de perdón, la falta de educación, la falta de valores morales, no hay respeto, no hay discreción, no se nos enseña cómo dirigirnos con los hijos, con los padres, con los ancianos. Por eso hay mucha falta de respeto. Hoy en día lo vemos de una manera tan natural allá afuera que ya no hay quien diga con permiso, que ya no hay quien diga por favor. La mayoría no lo hace. Hay quienes sí lo hacen, pero no lo es todo. Cuando nos pasan situaciones dentro del hogar, se desmembrenan los matrimonios, las familias, los hijos se rebelan. Hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos entender que la paciencia de Dios es algo necesario dentro de nuestros corazones, ¿sí o no? La misericordia y el amor para poder perdonar y rogarle a Dios por su sabiduría para saber cómo manejar cada situación y llenarnos de su verdad, de su palabra. Estamos tan acostumbradas a juzgar, a castigar, a reaccionar y lastimar, porque esa es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Por eso necesitamos mucho a Dios. La Biblia habla de este principio, de la misericordia, del perdón, que nosotros debemos aprender
Quizá en tu casa tengas alguna situación, hoy mismo estés pasando alguna situación y tengas que perdonar a ese esposo, tengas que perdonar a los padres, tengas que perdonar a los abuelos, tengas que perdonar a algún hijo, alguna hija, algún nieto. Es algo que lo tenemos que practicar todo el día, todos los días. Estamos rodeadas de tanta gente que falla. ¿O tú eres perfecta? Yo no soy perfecta. Y le doy gracias a Dios porque ustedes me perdonan muchas veces. Mi esposo me perdona muchas veces, mis hijos, yo los perdono. No ha sido fácil, no es fácil. Es algo que no lo conocían. Quizá antes de conocer a Cristo yo no lo conocía. Y el no conocer esa parte y que te falle una persona, que te fallen las personas, hace que te duela el corazón y ahí está uno guardando rencor y recordándole, cuando hay un problema se saca el listado de la historia, ¿no? Nos volvemos históricas. ¿Misericordia qué es? Misericordia es sentir que las entrañas anhelan. Cuando una persona falla y te dice perdón, uno puede percibir cuando es un perdón, es real, porque aquella persona está sufriendo, porque falló y te dice perdón. ¿Qué sientes cuando tu pequeñito le llama la atención y voltea y te dice perdón? ¿No sientes que las entrañas se te conmueven? Así es nuestro Padre Celestial con nosotros. En cuanto nosotros le decimos perdón, Él nos perdona. Se conmueve desde dentro de su corazón, se conmueve. Y es algo que Él quiere que nosotros aprendamos. Un bien como el perdón, debemos aprenderlo y poder identificar que esa persona, cuando verdaderamente está arrepentida, está sufriendo, está en un gran apuro, porque tú ya lo experimentaste alguna vez. Por eso tú te puedes identificar con aquella persona que está en ese gran apuro, en esa necesidad del perdón. Y la digna embajadora aprendemos esa parte y lo practicamos diariamente. Estamos en un mundo que falla, con gente que falla constantemente. Una de las buenas noticias para aquellas mujeres que ignoran de Jesús es que Él ha adquirido esa deuda para librarnos del pecado. ¿El pecado qué es? Aquello que nos separa de Dios. Hay una gran barrera entre Dios y los seres humanos porque hay pecado. Pero Él quita esa barrera y se pone como un puente para que nosotros podamos llegar al Padre Celestial. Quita esa barrera y nos libra de una cárcel espiritual, de un tormento quizá por tanto pecado, por nuestros errores, porque hemos decidido mal, porque esas decisiones nos han llevado a consecuencias y estamos arrepentidas y el Señor nos libra de eso. A causa de ese mal que nosotros estamos siendo consumidas, Él se conmueve y Él da su vida por nosotros. Cristo es nuestro abogado. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Una digna embajadora conoce y recuerda constantemente esta verdad absoluta. No hay otra manera en que podamos ser perdonadas sino yendo al Padre Celestial y pedirle perdón, y recibimos su perdón. Pero Él desea que también nosotros tengamos ese mismo corazón con todos nuestros semejantes. ¿Sí? La promesa es para todas las que creemos. Esta promesa se la recordamos constantemente a todas las conciudadanas del cielo. Y esta promesa
nos permite ver la existencia de un Dios de misericordia que muestra su paciencia hacia nosotros y nos enseña a que también nosotros seamos igual así con nuestros semejantes. Lucas 6:35-36, ya para terminar, dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Para con quién es benigno el Señor? Para con los ingratos y los malos, del cual yo he participado de su benignidad. Entonces dice en el 36: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Se dice fácil, ¿verdad? Pero cuando uno se encuentra con una situación de alguien que tiene una falta contra la persona de uno, ¿cómo es nuestro accionar? ¿De misericordia? A lo mejor esa persona se arrepiente, a lo mejor ni se da cuenta de lo que está haciendo. Nuestro accionar es de orar por esa persona porque está cegado el entendimiento. Es de hablar con esa persona para poder llegar a un acuerdo y poder sanar, ubicar, como lo marca la Escritura, así nos dice. Nuestro accionar es de bendecir a esas personas para que vean a Jesús en nosotras, que no guardamos rencor y que somos prudentes, nos alejamos en el momento de todo ese barullo y esperamos los momentos que Dios nos marque para bendecirle, hablar en la inteligencia del cielo, no en nuestras propias fuerzas. Es una pregunta. O nuestro reaccionar es de un juez condenando la acción, estableciendo leyes carnales como la venganza. Espérate, ya vendrá tu momento. O la crítica, porque la crítica, el desprecio, la murmuración son una señal de que hay algo en el corazón ya guardado. Me hiciste algo, me molestaste, entonces todos mis pensamientos se van a ir en contra tuya. Para satisfacer un momento carnal y alimentarlo, el Señor nos habla con su palabra y nos muestra que esa es la condición de alguien que no conoce a Dios. Pero el ser perdonador es una virtud que existe en el reino de los cielos. Una virtud que existe en el reino de los cielos hacia toda la humanidad, del cielo a la humanidad. Es la expresión de amor del Padre, del Creador, en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, y se ejerce aquí en la tierra, porque aquí es donde existe la necesidad. Mientras estemos en este mundo, nos vamos a topar con muchas situaciones donde vamos a ser probadas constantemente a ver cuál va a ser nuestra reacción. Y a veces pensamos que ya la pasamos, pero en cuanto quizá llegues a casa va a haber una situación en la cual puedas pasar una prueba y decir cuál va a ser tu reacción. La palabra dice: no hay justo, no hay ni uno. Todos, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque al Señor, pero quienes hemos conocido de ese amor, mostramos el amor de Dios de esa manera. Todos somos deudores, todos hemos fallado alguna vez y continuamente lo hacemos. Donde se practica el perdón de corazón, comienza la sanidad, comienza la restauración. Se manifiesta el amor de Dios, se manifiesta la salvación enviada desde el cielo. La virtud de perdonar es un atributo de Dios que Él nos enseña a nosotros. Una característica que será probada continuamente mientras vivamos en este mundo imperfecto con todos los que estamos en esta tierra. Gracias a Dios por Jesucristo, que nos muestra la solución al problema de pecado a través del arrepentimiento. Pero también tenemos que tener misericordia con aquellos que no le conocen y mostrarle ese modelo de amor, esa virtud. Cuando nosotros le creemos a Cristo,
pasamos de ser deudores a ser perdonados, a ser perdonadas. Dios es el amor. Él nos amó y nos lo manifestó con su paciencia, con su misericordia. Y Él desea que le representemos manifestando su carácter perdonador a aquellos, todos nuestros semejantes. Así que si tú tienes algo contra alguien en este momento, ríndele esa situación al Señor. Perdona, porque si no perdonamos a los hombres sus pecados aquí en la tierra, Él tampoco perdonará los nuestros. Nosotros tenemos que aprender, si tienes una necesidad específica, tienes que recurrir a un consejo de parte de las autoridades espirituales, obviamente, para que por medio de la palabra y consejo y en un tiempo de oración pueda ser guiada. Así que invito a todas a que oremos y nos pongamos en las manos del Señor. Padre, queremos decirte, Señor, que mi Dios, si hay alguna mujer que no ha experimentado tu perdón en este momento y que se siente agobiada con tanto pecado, que se sienta cargada en su corazón con aquellas cosas que ha hecho, ha dicho, ha pensado, ha decidido y que le han traído graves consecuencias, se siente ahogada por el pecado, Señor, si tú escuchas su oración, dile, Señor, perdóname. Necesito que me libres de esa carga de pecado, de esa condición que me hace hacer daño a mis semejantes. Quizá no lo planifico, pero así es. De alguna manera entiendo que soy una persona necesitada de ti. Por favor, perdóname, Señor. Pero también quiero perdonar a todas las personas que me han hecho daño. Quiero ser libre. Quiero estar en comunión contigo y que nada me afecte, Padre. Sana mi corazón. Abro mi corazón a Jesús, el amor, el puente que me lleva a ti, Padre Celestial. Y creo que su sacrificio es suficiente para recibir perdón de mis pecados y para ser restaurado. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga a todos.